La existencia de una tarjeta STM especial con boletos gratis para trans y homosexuales. Que el nuevo intendente de Montevideo, Cristian Di Candia, colgó un retrato de Lenin en su despacho. O que Luis Lacalle Pou admitió haber atropellado a una mujer en un libro publicado recientemente. Las noticias falsas, difundidas a través de redes sociales, ya son una realidad en Uruguay, cuando todavía falta más de un año para completar el ciclo electoral. De hecho, hay conciencia de ese riesgo tanto en la clase política como en los medios de comunicación. Por un lado, se viene hablando desde hace meses de un gran acuerdo político para reducir la utilización de este recurso durante la campaña. Por el otro, se está trabajando en una alianza entre distintos medios, entre ellos En Perspectiva, para generar un servicio de fact-checking o chequeo de información y evitar el esparcimiento de las llamadas fake news. En este panorama, esta semana se están realizando dos eventos sobre el tema. El viernes próximo, en una instancia impulsada por la Asociación de la Prensa del Uruguay, referentes de todos los partidos políticos, entre ellos el presidente Tabaré Vázquez, firmarán un pacto ético contra las noticias falsas. Además, ayer y anteayer se llevó a cabo el seminario Desinformación en tiempos electorales, donde se presentaron experiencias internacionales de fact-checking. Entre los participantes estuvo el periodista brasileño Pedro Noel, quien trabajó en AFP y formó parte de Comprova, una coalición de 24 medios de comunicación que trabajó en los últimos meses de la campaña electoral en Brasil el año pasado. Para conocer mejor entonces esa experiencia y comprender qué le puede dejar como enseñanza a Uruguay, tanto a los periodistas como a los ciudadanos y a los políticos, es que recibimos aquí en estudios a Pedro Noel. ¿Qué tal? Buen día, Pedro. Un gusto conversar contigo. Buenos días. Bueno, empecemos por una aclaración primero. A ver, ¿hay que dejar de utilizar quizás la expresión fake news para pasar a hablar directamente de desinformación? Sí, o sea, el término fake news en verdad dice respecto, o sea, a varios tipos de desinformación, ¿no? Que pueden ser desinformación creada por bots, contenidos impostores, contenidos que son diseminados por gente de manera no proposital, hasta contenidos creados por fábricas de contenidos, ¿no? De manera totalmente proposital. Entonces, o sea, entendemos que fake news es un término que no especifica exactamente qué tipo de desinformación estamos tratando. Y en cambio, desinformación... Sí, hace referencia a todo. Sí, la desinformación hace referencia a todo. Aparte también porque fake news, o sea, es utilizado también en otros contextos, ¿no? O sea, Sí, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vive permanentemente diciendo es una fake news, cuando alude a información que capaz que publicó un medio de comunicación, un medio de prensa tradicional, ¿no? Claro, o sea, son dos tipos de cosas, o sea, exactamente, como hay el fake news en el sentido de que son noticias creadas por profesionales, ¿no? Periodistas, con criterio y por medios, y que son llamadas fake news simplemente porque no agradan a ciertas personas, y ya el contenido que propositalmente es creado para ser falso, que eso sí sería ya la desinformación. Claro, entonces vale la pena hacer esa distinción, ¿no? Exactamente. Porque muchas veces se dice, bueno, en los medios tradicionales siempre hubo noticias falsas. En todo caso, a priori uno puede decir, bueno, puede haber noticias no del todo completas, puede haber incurrido claramente en error, pero acá estamos hablando directamente, cuando hablamos de desinformación, de una intención de generar algo completamente distinto. En el caso de los medios tradicionales, cuando hubo... siempre es, el medio se juega su nombre, ¿no? Detrás el prestigio del periodista y demás. En lo otro estamos hablando de algo más que va por otro carril, ¿no? Que concretamente tiene un propósito de desinformar y generar determinado efecto en la población. Exactamente. Repasemos qué rol tuvo la desinformación en la campaña brasileña del año pasado. Hubo denuncias de la utilización política de noticias falsas, tanto desde el bando de Jair Bolsonaro, podríamos decir, como desde el Partido de los Trabajadores, ¿no? Sí, de ambos, sí. O sea, yo creo que no hay todavía un estudio conclusivo para, o sea, verificar, o sea, para analizar de manera así como concreta el efecto de las noticias falsas, pero lo que sabíamos es que, o sea, hubo muchas, ¿no? O sea, por mi experiencia trabajando, o sea, en el último mes de las elecciones, todos los días con noticias falsas, sí, yo diría que, o sea, el bando de Jair Bolsonaro creó más noticias falsas que el bando de Haddad. Pero aunque ambos, o sea, que hubiera noticias falsas de ambos los lados. Y se pudo, eso decías, faltó estudiar más el tema, pero se pudo comprobar efectivamente que eran los partidos mismos o eran militantes aislados de cada uno de los candidatos que estaban detrás.
¿Qué había detrás de eso? O sea, yo creo que hay investigaciones en curso, pero todavía, o sea, sin conclusión todavía. Pero hay denuncias, por ejemplo, de que empresarios estaban pagando por diseminación de contenidos vía WhatsApp, por ejemplo, en favor de Jair Bolsonaro y contra Haddad. Pero, o sea, la policía está como investigando el caso. O sea, yo no tengo el dato, la conclusión. ¿Qué características tenían esas noticias o qué tipo de noticias eran como para que tuvieran impacto efectivamente en la población? Claro, o sea, eran siempre temas, o sea, temas que generaban división y polémica, ¿no? O sea, creo que la noticia falsa siempre juega con esa polarización, o sea, radicaliza la polarización, o sea, aumenta la polarización. Entonces, en Brasil, en el caso específico, o sea, eran bastante noticias relacionadas a cuestiones de género, por ejemplo, desde del bulo del kit gay, que era un kit que enseñaba a la gente a ser homosexual en las escuelas, distribuido en las escuelas, por ejemplo, hasta, no sé, declaraciones de políticos sobre el homosexualismo, que eran totalmente, la homosexualidad, que eran totalmente falsas. Pero eran expresiones que se le atribuían a determinado político y que no tenían nada que ver, no era lo que esa persona había dicho. Claro, expresiones que jamás existieron. O expresiones, o sea, desde declaraciones de John Lennon, por ejemplo, atribuidas a políticos, ¿no? Bueno, eso. Luego, o sea, temas divisorios, ¿no? Polémicos como la homosexualidad, hasta como, por ejemplo, una tentativa de deslegitimizar el proceso electoral mismo. Ajá. Entonces, como en los días de primer turno, por ejemplo, había un montón de noticias, o sea, de fraudes en las urnas, de compra de votos, o sea, todos eran videos así que no tenían ningún respaldo, ninguna evidencia sólida. O sea, hubo una tentativa realmente de deslegitimizar el resultado de las elecciones. ¿Y qué alcance real tuvieron estas herramientas de campaña sucia, digamos? ¿Cómo lo midieron ustedes en la población? ¿Qué veían? O sea, es muy difícil, otra vez es muy difícil calcular, porque en Brasil sobre todo se distribuyeron a través de WhatsApp. Entonces los contenidos de WhatsApp son cifrados, entonces no tenemos acceso a los contenidos. Pero recibimos una cantidad, o sea, millares de denuncias de información falsa recibida vía WhatsApp, por ejemplo. En Facebook, por ejemplo, no sé, había videos o informaciones, o sea, vistas millones de veces. O sea, videos o sea, yo a veces desmentía cosas que fueron vistas más de 10 millones de veces, por más de 10 millones de personas. Entonces, o sea, y hablando con la gente en las calles, ¿no? en los sitios, ves que, o sea, muchas de las mentiras, o sea, la gente se lo creía. Aunque... No había una visión crítica cuando uno recibía el mensaje. En general no tendía a sospechar de que podía estar en una campaña de ese tipo. Exactamente. O sea, que no hay una... Probablemente en Brasil, ¿no? Creo que, o sea, es un efecto global, pero todavía no hay una educación digital para que la gente vaya a chequear por sí misma o para que la gente dude de lo que lee, de lo que ve, de lo que escucha, ¿no? ¿Se vieron superados los medios de comunicación tradicionales por este desafío? ¿Cómo reaccionaron cuando se vieron que era un tema efectivamente que estaba instalado? Sí, es interesante esa pregunta, porque exactamente, entonces cómo reaccionar es como que se unieron, ¿no? O sea, se unieron a una coalición que fue justamente el proyecto Comprueba, para juntos analizar noticias potencialmente falsas, desmentir juntos, ¿no? Investigar juntos la falsedad de esas noticias y más que nada difundir juntos esas noticias, ¿no? Como manera de contraponer a ese fenómeno de redes sociales, ¿no? Que distribuye masivamente noticias de cualquier tipo. Estamos hablando de Comprueba. Logró reunir, fue una coalición que logró reunir a 24 medios completamente. Exactamente. ¿Y qué tipo de medios abarcaba, para tener una idea más o menos? Eso fue interesante porque abarcaba medios, o sea, tanto medios, o sea, televisivos, prensa, o sea, medios más inclinados a la izquierda, más inclinados a la derecha. Entonces, digamos que fue realmente una iniciativa periodística, más que ideológica o más que de una línea editorial específica. ¿Y cómo hacían el trabajo en la práctica? ¿Qué tipo de noticias? Por ejemplo, ¿crearon una redacción aparte, paralela a esos medios? ¿O había un representante de cada medio? ¿Cómo lo trabajaban? Exactamente. Entonces, cada medio tenía su representante, uno o dos, que se dedicaba, digamos que, o sea, mitad de su tiempo completo, a trabajar en el proyecto. Entonces fue como una fuerza tarea que duró como un mes y algo. Y eso, entonces trabajábamos juntos, los encargados de cada medio de investigar noticias falsas, trabajábamos juntos todos los días. Investigando juntos, intercambiando informaciones, fuentes, contactos. ¿Cómo recibían, cómo definían qué chequeaban y qué no chequeaban? Es una pregunta interesante. O sea,
Porque imagino que estaban tapados de consultas al respecto. Claro, claro. O sea, el volumen era muy grande. Entonces, en el momento fue un desafío elegir qué verificar, ¿no? Entonces, en general, lo que hacíamos era hacer un balance entre interés público y viralización de la noticia, ¿no? Entonces, si era algo que era muy viralizado, pero no sé, era algo que no era relevante, digamos, para las elecciones, digamos que no sé, un bulo sobre una celebridad, un jugador de fútbol o algo así, o sea, aunque fuera muy viralizado, no íbamos a verificar. Luego, si es algo que tal vez no fuera tan viralizado, pero que sí decía respecto a un candidato específico, a un partido o al proceso electoral mismo, íbamos e investigávamos. Entonces, era siempre un balance entre eso, entre como una razón entre interés público y el grado de viralización de la noticia. Uh-huh. ¿Y cómo trabajaban después en el chequeo, en el día a día? Cada uno, ¿cómo corroboraban que la información era falsa o verdadera para después salir a hacer el desmentido, digamos, correspondiente, ¿no? O sea, creo que depende mucho de qué información estás verificando, ¿no? Entonces, si es, digamos, una declaración, vas a investigar, o sea, las declaraciones de los políticos, vas a hablar con el político, vas a hablar con el partido político, vas a intentar encontrar esa declaración, ¿no? Entonces, o encontrar en otro lado. Por ejemplo, hay declaraciones que descubrimos que al final eran de John Lennon y no de un político. Luego, si son fotos, vas a intentar encontrar el contexto original de la foto original. Entonces, por ejemplo, si es una foto, no sé, de un político, no sé, haciendo tal cosa, vas a ir y a encontrar el contexto original de la foto. Y a veces encuentras que la foto no es del político, fue sacada en otro país hace 10 años. Y ahí hablas con el fotógrafo que sacó la foto, descubres el sitio específico donde la foto fue sacada. Video, la misma cosa. Vas y encuentras el video original, el contexto original del video. Entonces, digamos que la regla es encontrar siempre el contexto original del material que está siendo difundido. Uh-huh. ¿Y cómo hacían? ¿Cada uno trabajaba en una noticia en particular y seguía determinada noticia? ¿O incluso más de un periodista chequeaba la misma información, digamos? Dependía de la noticia, pero en general trabajábamos, digamos que de 2 hasta 5 o 6 personas en la misma noticia, dependiendo de la dificultad y de la dificultad de la noticia. Como hubo una noticia, por ejemplo, sobre una teoría de fraude electoral, por ejemplo, que era una teoría bastante compleja, que fue una página web que empezó a ser difundida días antes de las elecciones. O sea, ya era bastante complejo, eran como teorías matemáticas que medio que comprobaban que las elecciones eran fraudulentas y tal. Entonces hacía falta consultar como matemáticos, organizaciones internacionales y tal. Entonces esa investigación, por ejemplo, no sé, fuimos como 6 o 8 personas haciendo. Ya si era a veces una foto muy simple o tal, a veces una persona, 2 personas hacían juntas. Veía los números, ¿no? De Comproba. Comproba realizó unos 146 chequeos. Uh-huh. Muy poca de la información chequeada resultó cierta, ¿no? De 92% de lo que chequearon resultó falso, engañoso o fuera de contexto. Sí. ¿Qué lectura hacen de ese resultado? O sea, primero que la información falsa, digamos que la desinformación fue abundante en Brasil, ¿no? Y también eso, que juntos tal vez, o sea, los periodistas unidos y trabajando juntos, tuvimos como pudimos identificar, ¿no?, bien lo que era falso y lo que no era falso, ¿no? Entonces tal vez hubo ahí 8% de noticias que nos dedicamos tiempo y que al final resultaron verdaderas, pero en general juntos supimos analizar y ver, no, eso tiene cara de falso y vamos a analizarlo. Les llegaban cantidad de mensajes. Ustedes pusieron incluso un WhatsApp disponible para que la gente les enviara consultas para chequear, o sea, sí, para saber si determinada información que estaba recibiendo era falsa o era verdadera. Sí, exactamente. ¿Cómo resultó ese intercambio con la audiencia, con el público en general? Sí, muy bien, muy bien. Principalmente en el contexto del WhatsApp, porque como decía antes, el WhatsApp no tienes acceso al nivel de viralización de una información, ¿no? En Facebook puedes ver, no, eso fue compartido X veces, fue visto X veces, pero en WhatsApp es como un hueco oscuro, ¿no? Entonces, abriendo ese canal para que la gente nos enviara como tips, ¿no? Como sugerencias de noticia, teníamos ya como datos para analizar, como, no, esa noticia, no sé, recibimos 1000 denuncias, claro, de eso, ¿no? En esa recibimos 5, entonces como ese de 1000 está viralizando más, ¿no? Entonces eso fue como muy importante para analizar el potencial de viralización en WhatsApp.
¿Cómo fue la relación con los políticos en general, mientras que estuvo Comproba funcionando? Digamos, ¿formaban parte de ellos? No, no estaban los partidos, no estaban integrados. No, no había ningún partido político, eran solo medios de comunicación. Porque los partidos por su lado hicieron un pacto también, ¿no? O sea, sí, no firmaron todos, pero sí hicieron un pacto que, o sea, no sabemos si respetaron o no, pero hicieron un pacto, pero no todos. Y cada partido también tenía su propia unidad de chequeo. Sí. Y la relación súper bien, o sea, siempre nos ayudaron, porque también, o sea, les interesa, ¿no? Si vas a un político y dices, mira, te están diciendo eso de ti, creemos que es falso, nos puedes ayudar a desmentirlo, ¿no? Entonces la relación siempre buena, siempre las asesorías de prensa nos contestaban, nos escribían, nos enviaban información, entonces como... O sea, es algo que interesa a todos, ¿no? Uh-huh. Concretamente, después también imagino que tuvieron que trabajar mucho o cómo fue la experiencia tratando de, entre comillas, educar a la gente para que el ciudadano mismo sea crítico de la información que recibe, ¿no? Para tener algún elemento que le permita saber si tiene efectivamente que replicarlo, porque es algo muy automático, ¿no? Recibo un mensaje de WhatsApp que me impacta y lo reproduzco, lo mando, sin hacer una crítica al respecto. Claro, o sea, eso fue algo que discutimos mucho, que era el rol pedagógico del proyecto también. Entonces eso fue algo también que fuimos transformando sobre la marcha, o sea, la narrativa de los desmentidos cambió un poco y al final ya estamos casi como dando un paso a paso a la gente. Mira, eso verificamos de manera a decir, mira, tú lo puedes hacer también, ¿no? Acá no necesitas un periodista corroborando la información. Pero creo que eso es algo fundamental de los proyectos de desmentido, es ese rol de pedagógico, ¿no? Uh-huh. Comproba duró únicamente los últimos meses de la campaña electoral en Brasil, ¿no? Sí. Luego dejó de funcionar. Sí. A grandes rasgos, ¿cuál es la evaluación que hicieron? ¿Y por qué fue solamente durante la campaña? Sí, yo creo que es algo muy difícil, ¿no? O sea, unir en términos de recursos y en términos de intereses, ¿no? Unir varios medios de comunicación con un solo objetivo. Entonces yo creo que, o sea, es algo que difícilmente, o sea, a mí me gustaría mucho que fuera algo permanente y constante, ¿no? Pero es algo muy difícil que, o sea, que exige tanto una dedicación editorial, ¿no? Cuanto una dedicación de recursos humanos y una dedicación de recursos financieros. Entonces creo que por eso se fue para las elecciones, pero ojalá que vuelva y haya, ¿no? un segundo Comproba y que... Ahora bajó el nivel de intensidad de la propagación de noticias falsas, ahora que no están en campaña electoral, que ya se están dando los primeros meses de... Sí, bajó mucho, pero así, todavía es abundante, pero sí bajó. O sea, yo que trabajo con eso, o sea, todos los días, o sea, en elecciones era simplemente inabarcable, ¿no? Como tienes que realmente elegir y pensar bien, quieres mentir, porque hay mucha cosa. Y a día de hoy, no sé, yo diría que sí, bajó mucho, pero todavía es abundante. O sea, no falta. Si quieres desmentir cosas, o sea, siempre van a haber cosas ahí para desmentir. Mira, a propósito de eso, también de qué elegir o qué no, veía un mensaje de Gustavo que dice, del control de la fake news al control de Internet a la censura. ¿Es el camino? Pregunta, porque también ahí se entiende, bueno, se puede ejercer cierta censura, según lo que entiende Gustavo, ¿no? Hasta en lo que uno decide chequear y cómo lo... O sea, ya es una cuestión de libertad de expresión, ¿no? Si hay límites o no para la libertad de expresión. Y si hay límites, si crear desinformación es una extrapolación de la libertad de expresión o no. Y además, o sea, yo no veo como censura. O sea, si haces un desmentido, el desmentido puede ser difundido libremente y no estás sacando la noticia falsa. Quien quiere creer, leer, acceder a la noticia falsa puede continuar accediendo. Solo va a tener ahora, en paralelo, un desmentido que da una visión crítica sobre esa noticia, ¿no? ¿Qué difusión tenía justamente el desmentido? Lo que ustedes lograban chequear. ¿Cómo lo publicaban y cómo lo difundían? Entonces, cada medio, o sea, teníamos una página central, que era la página del proyecto, ¿no? Donde todos los desmentidos iban ahí. Y luego de ahí, los medios sacaban de ahí y publicaban en sus canales. Tanto noticias que sus periodistas desmintieron, cuanto noticias que otros periodistas desmintieron. Entonces teníamos como en la prensa impresa, teníamos en la tele, en la radio, en los blogs de los medios, como noticias del proyecto en general, ¿no? Estaba mirando otro mensaje, por ejemplo,
dice Uri, bueno, todo bien con este chequeo, pero una noticia falsa una vez viralizada es complicado de revertir el daño que provocó. Sí, ¿Pudieron medir algo en ese sentido de cuánto después la gente efectivamente se enteraba de que esa noticia era falsa? O sea, ¿De que era una desinformación lo que había estado atrás? Ese es un gran problema, y sí, o sea, el porcentaje o sea, el alcance de la noticia una vez del desmentido es en general mucho más pequeño, menor que el alcance de la noticia falsa. Por ello intentamos analizar las noticias y desmentir algo que puede viralizar, ¿no? Ya más que algo que ya está viralizado y está ya, ¿no?, como difundido millones de veces o compartido X veces, pero sino analizar, hay herramientas digitales que puedes hacer eso para analizar, no, eso puede viralizar, eso todavía fue compartido, no sé, 10.000 veces, pero tiene potencial de ser compartido 10 millones de veces. Entonces vamos a desmentir eso para que no se propague. Pero es verdad que una vez ya difundida la noticia falsa, o sea, el efecto del desmentido no es... o sea, no es el mismo, nunca logra es siempre mismo. contrarrestar todo lo que generó la noticia falsa. Desafortunadamente. Porque las noticias falsas, ya algo dijimos, ¿no? Pero tienen ese componente, hace que están pensadas estratégicamente con determinados temas que impactan más y que tienen más capacidad de replicarse, ¿no? Que bueno, que a las propias personas les despierta determinadas alertas que hace que tenga más inclinación por compartirla, porque le llame la atención, por impactar, ¿no? Claro, o sea, la noticia falsa siempre trabaja mucho con la emoción, ¿no? O sea, y es algo que en general son cosas que, o sea, que las personas ya lo creen y solo ya esperan que pase y, o sea, que tienen una expectativa, ¿no?, de que pase. Y la noticia falsa viene a confirmar esa visión, ¿no? Entonces o sea, tú crees más en cosas que quieres creer do que en cosas que no quieres creer, ¿no? Sí, y te mantenés en eso. Exactamente, después. exactamente. Cuesta salir de esa idea que uno tiene, ¿no? De esa idea preconcebida que hace que esté pensando de determinada manera. Sí, o sea, los desmentidos a veces la gente nos comentaba, no, pero el desmentido es falso. O sea, aún después de desmentir, o sea, decían que el desmentir que había era pasado falso por un ojo, ¿no?, profesional que lo había comprobado, no, exacto, igual decían que era falso. Querían creer en esa desinformación. Mira, por ejemplo, tengo otro mensaje de un oyente que dice: comprueba, ¿qué idea interesante para replicar en Uruguay? Bueno, en algo de eso hay medios involucrados. Yo decía recién, aquí en Uruguay se está trabajando en una coalición de medios también. Todavía después va a haber más detalles al respecto de cómo va a ser. En perspectiva la integra, de hecho, y se están dando los primeros pasos, entre otras cosas, en este evento y en este seminario que se desarrolló desde el lunes pasado y que ha tenido a distintos disertantes y muy interesantes, con aportes muy interesantes para hacer, ¿no? Pero es una de las iniciativas. Después decíamos, está también la que apoya a APU y los partidos políticos que van por el lado de la firma de un acuerdo para no replicar noticias falsas, para no sumarse a eso. Pero trasladando la experiencia de Comproba a Uruguay, ¿qué podemos tomar? ¿Qué consejos principales podés transmitir a partir de la experiencia de ustedes? Tanto para los periodistas como para los ciudadanos, quizás, ¿no? Sí, o sea, creo que, o sea, para los periodistas y para los medios en general, yo creo que esa idea de trabajar juntos, ¿no?, es muy sana. O sea, yo creo que el periodismo cada vez va más en ese sentido, de colaboración entre periodistas, entre medios de comunicación, ¿no? Y en Brasil eso se probó muy fructífero. Y luego para la ciudadanía, bueno, creo que es ese efecto pedagógico, ¿no? O sea, cuando tienes ahí un servicio dedicado durante elecciones, durante periodos críticos de información, a desmentir cosas y a enseñar a la gente a tener ese reflejo de chequear antes de creer en lo que lee, creo que eso es muy importante. Entonces hay ese efecto pedagógico para la ciudadanía y ese efecto de periodismo de colaboración para la prensa. Uh-huh. Uno puede decir, hay gente que parece haber perdido la confianza en los medios de comunicación tradicionales, ¿no? ¿Crees que proyectos como estos de chequeo de datos pueden resultar en recuperar parte de esa confianza que se perdió? Seguramente, creo que es uno de los elementos, tal vez también uno de los elementos principales, ¿no? Recuperar la legitimidad y la confianza de cara al público, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Qué aportes trasladaste concretamente en la práctica, después más en el terreno de lo que puede ser la experiencia acá, en el día a día?
¿En qué sentido? ¿Cómo? Consejos que tengamos que tener en cuenta los periodistas. Los periodistas. Aprender más, por ejemplo, de las cantidades de herramientas que hay para chequear aprender más información. herramientas. Sobre todo, por ejemplo, estoy pensando en herramientas tecnológicas, de Sí, programas sí. para detectar fotos falsas, por ejemplo. Claro, o sea, hay toda ahí una literatura que, o sea, que hay que leer, ¿no? Toda una educación del periodista, o sea, sí, que es algo que le puede servir hasta después, ¿no? Que el proyecto termine, o sea, es algo de por vida, ¿no? Y, o sea, eso, ¿no? La paciencia de trabajar juntos, Que no tener es fácil, paciencia. no es fácil ponerse de acuerdo 24 medios, ¿no? Claro, Y 24 claro. periodistas. Siempre hay distintas maneras de ver las cosas. Además, en general, son medios que compiten entre ellos. Entonces, bueno, cambiar la lógica también a veces debe ser difícil y complejo, pero bueno, es un desafío interesante dada la realidad que está planteada, ¿no? Sí, o sea, y pensar, o sea, en el bien mayor, ¿no? Claro. Que es un servicio, tal vez el periodismo debe ser visto como un servicio social, ¿no? No más que un servicio de lucro o de interés. O sea, pensando en el periodismo social, a veces tienes que abrir mano de algunas cosas, de tiempos, compaginar tiempos, ¿no? Tengo un mensaje, mira, de un oyente de Rivera, Diego, que dice: soy de la frontera y consumo mucho prensa brasileña. También se vive mucho la campaña política y los debates, dice. ¿Hubo alguna iniciativa para que Comproba acompañara en vivo los debates, por ejemplo? No hubo. Hubo agencias, creo que estaban haciendo como un chequeo en vivo. Pero Comproba no, porque si tenemos como recursos muy reducidos y, o sea, trabajamos más eso en noticias que estaban muy viralizadas, no trabajamos tanto en chequeo, de hecho, de declaraciones de políticos, Claro. ni de chequeo de prensa tradicional. Eso fue como un aspecto que ustedes dejaron afuera. Sí, No sé, sí. Digo pensando en experiencias que pueden tener presentes nuestros oyentes, como lo que acá se hace UICheck, que en un momento estuvieron aquí en Perspectiva, ¿no? De tomar frases o conceptos que manejan los políticos y ver si efectivamente eran falsos, verdaderos, o cuánto le faltaba de contexto, cuánto tenía de desinformación. Pero eso iba por otra vía, que era chequear el discurso político, digamos, ¿no? Acá ustedes eso justamente lo dejaron al margen, y también lo que publicaban otros medios tradicionales, Exactamente. justamente para ponerse de acuerdo, imagino, ¿no? Exactamente. Porque ahí iban a tener problemas. Exactamente. Y eso, y nos enfocamos eso, en checar de fábricas de contenido, de trolls, de bots, o sea, de perfiles que intencionalmente estaban, ¿no?, desinformando. Perfiles informales, que no eran de ningún medio de comunicación reconocido, de ningún político. Claro, ahí está, teniendo en cuenta eso, ¿no? Que en los medios tradicionales hay quien pone la firma o quien se hace responsable por eso. Exactamente. Todo lo contrario a lo que ocurre con este tipo de fenómenos de noticias falsas. O también perfiles de políticos, ¿no? Si el político dice una cosa, claro, es ahí su nombre, ¿no? No es como en ese caso, son perfiles anónimos, informales, ¿no? Que son creados, después borrados y eso. Pedro Noel, periodista brasileño, quien participó en Comproba, este proyecto de fact-checking en Brasil. Muchísimas gracias, Pedro, por haber estado esta mañana con nosotros. Un gusto y seguimos en contacto. Hasta luego.